Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión, la sesión 26 del Club de Lectura. A quienes es la primera vez, bienvenidos a este espacio. Aquí compartimos y hablamos alrededor de lo que es el universo de la literatura y lo que es el libro, la lectura, ¿cierto? Y abordamos, pues normalmente hemos abordado todos los géneros, no, pero casi todos los géneros. Hemos abordado el género de la novela, el cuento, la poesía. Hemos abordado subgéneros como el romance, el terror, eh, eh, la novela detectivesca, la distopía, ¿cierto? La tragedia, también hemos abordado la parte cómica, ¿cierto? Para quienes estuvieron cuando vimos los diarios de Adán y Eva, que es una novela corta, más bien, más bien cómica. Bueno, entonces, a quienes son nuevos, bienvenidos a este espacio. También tenemos un grupo de WhatsApp en el que normalmente compartimos información relacionada con el libro, con la lectura. Entonces ahí compartimos charlas con autores, eventos literarios, ofertas editoriales y de librerías. Compartimos frases, imágenes, ¿cierto? La idea es como hacer de la lectura algo rico, pues, y como encarretarnos mucho, pues, y antojarnos mucho del ánimo de leer por gusto, por gusto, por gusto y no como por imposición, ni por obligación, ni con pereza, sino como leer porque sí, porque queremos, porque nos gusta pues, y cada quien ir como descubriendo quien no lo ha descubierto como sus gustos literarios, porque igual pues están a quienes no les gusta todos los géneros y solo les gusta unos, o cierto. Lo que yo siempre he dicho es que no creo que no haya alguien que no le guste leer, sino que simplemente no ha encontrado la lectura o el tipo de lectura ideal para él. Em, Ángela, si tú puedes, te queda fácil para compartir el enlace del grupo de WhatsApp. O quién. Listo, dame un segundo, yo reviso si lo puedo sacar desde acá y lo compartimos. Listo, gracias. Listo. Eh, entonces sí, o sea, yo digo que no es que a alguien no le guste leer. O sea, yo no creo que haya alguien a quien no le guste leer, simplemente no ha dado con su lectura, no ha dado con ese libro o esa historia o ese tipo de historia que lo atrape. O por lo menos yo no sé, yo he encontrado mucha gente que decía que no les gustaba leer, que qué pereza leer, que eso era aburridor, que eso era harto, que eso era para la gente, entre comillas, inteligente o para los nerds, o cierto. Y que de pronto en algún momento se sintieron tentados o uno los tentó con alguna frase o con algún fragmento o con algo cierto y vieron que les gustó y a partir de ahí se regaron a leer. Y hay muchos autores que tienen como esa magia de que los leen y quedan atrapados. Entonces, bueno, la idea es esa, como que despertarles ese gusto de la lectura y que se disfrute este espacio, que aprendamos y conozcamos y que también aportemos, digamos, quienes quieran aportar sus conocimientos o lo que sepan relacionado a los autores que abordemos o las obras que abordemos, o sus opiniones con respecto a las lecturas que se tienen. Entonces, también se reciben esas opiniones, ¿cierto? Igual, de todas maneras, cuando llenan el formulario, también ahí pueden poner sus comentarios de qué les parece el espacio, o qué recomiendan, o qué creen que se debe mejorar, todo eso. Bueno, para hoy
Bueno, quienes estuvieron la semana pasada celebramos nuestra sesión 25 y se hizo una donación, se les hizo un obsequio de unos libros. Eh, todavía, creo que todavía no les han llegado, ¿cierto? Algunos todavía no se han enviado, pero pues téngannos paciencia que los libros sí se van a enviar, ¿cierto? Eso pues se hizo la semana pasada como en homenaje, pues como para celebrar esa 25ª sesión. Y, ¿Y qué? Y no, pues como para, digamos, en algún aspecto como para premiar esa fidelidad o esa asistencia pues de ustedes y como que vean que pues, o sea, tampoco es como para que cojan pues para que sientan como que, bueno, siempre vamos a dar premios, ¿no? O sea, como para que le asistan por interés, no, la idea es que asistan porque quieren, ¿cierto? Porque les interesa y que de pronto en algún momento puede salir la sorpresa y nos surge la idea de pronto de dar algún obsequio. Puede que sí, puede que no, como surgió la semana pasada. Entonces, no. Hoy habíamos quedado que íbamos a leer Fantasmas de Navidad, ¿cierto? Es un cuento, no es la historia de canción de Navidad o cuentos de Navidad, como también se conoce, eh, de Charles Dickens, sino que es un cuento pues, del mismo autor, porque esa otra sí es una novela. Entonces, como era para hoy, era para dentro de 8 días, pues eran solo un plazo de 8 días, entonces se decidió como escoger este cuento, porque daba más como más plazo de leer, incluso en un ratico se puede leer. Entonces, listo, vamos a hablar de Charles Dickens. Bueno, Charles Dickens fue un escritor británico. Su nombre completo era Charles John Hupham Dickens. Nació en Portsmouth, Inglaterra en 1812 y murió en Gads Hill Place en 1870. Creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Sus obras gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida y en el siglo XX. Incluso todavía se lee mucho a este autor. Sus obras, críticos y estudiosos habían reconocido a Dickens como un genio literario. Sus novelas y cuentos todavía son muy leídos y hoy se adaptan habitualmente al cine. Por ejemplo, esa canción de Navidad o cuento de Navidad, así ha tenido diferentes interpretaciones o pues o puestas en cine, en teatro, incluso la última es una obra animada, si no estoy mal. Bueno. Él fue elogiado por muchos de sus compañeros escritores, desde León Tolstoy hasta George Orwell, también G.K. Chesterton y Tom Wolfe, por su realismo, su comedia, su estilo de prosa, sus caracterizaciones únicas y su crítica social. Sin embargo, Oscar Wilde, Henry James y Virginia Woolf se quejaban de su falta de profundidad psicológica, su escritura floja y su sentimentalismo. Porque, bueno, en algunas obras, sobre todo, por ejemplo, lo que es Oliver Twist, David Copperfield, eran obras pues como cargadas mucho como de ese sentimentalismo. En cuanto a su educación, no recibió ninguna educación hasta la edad de 9 años, hecho que posteriormente le reprocharían sus críticos, al considerar su formación en exceso autodidacta. Con esta, después de acudir a una escuela en Romline,
estudió cultura en la escuela de William Gale, un graduado de Oxford. Pasaba el tiempo fuera de su casa leyendo vorazmente. Mostró una particular afición por las novelas picarescas, como Las aventuras de Roderick Rodman y Las aventuras de Peregrine Pickle, de Tobias Smollett, y Tom Jones, de Henry Fielding. Este sería su escritor favorito. También leía con fruición novelas de aventuras como Robinson Crusoe y Don Quijote de la Mancha. Para quienes, por ejemplo, en el transcurso pues, del club de lectura, hay gente pues, que me ha dicho que les gusta mucho escribir, o que es cierto. Y muchas veces, o dentro de quien empieza a escribir, surge como esa incógnita de cómo empezar a escribir y de que es importante, pues, como para aprender a escribir. Y creo que uno de los aspectos más importantes o que hay que tener en cuenta y que resaltan mucho los escritores es leer mucho. O sea, leer, porque leer enriquece el lenguaje, leer enriquece la imaginación, ¿cierto? Incluso no sé si ustedes, quienes están en el grupo de WhatsApp, estuvieron en una charla que nos compartieron de Ascolby, de un escritor colombiano muy bueno ese escritor, yo no lo conocía y la forma en cómo se expresa, como esos consejos que daba con respecto a la lectura, a la escritura, y era lo que yo les acabo de decir, recomendaba mucho eso, o sea, leer mucho. Considera que es muy importante ese ejercicio, o sea, el leer bastante para enriquecer, digamos, esa escritura como tal. Bueno, resulta que su padre era pues como, él tenía muchas deudas, ¿cierto? Y fue denunciado por, digamos, acumular deudas y no pagarlas, y fue encarcelado por los deudores, ¿cierto? Y en ese entonces se podía, o sea, se tenía la opción de que la familia también estuviera, digamos, con el preso. Entonces, el padre fue a prisión y toda la familia de él se fue con el padre como para estar con él, exceptuando a Charles Dickens, que en ese entonces no tenía la edad, pues como para estar allá, entonces a él lo mandaron como a una especie de internado, ¿cierto? Se llamaba la Casa Little College Street, regentada por la señora Roylance, y acudía los domingos a visitar a su padre en la prisión. Entonces resulta que cuando él cumplió 12 años, consideraban pues, o en ese entonces consideraban que ya esa era una edad donde podía trabajar. O sea, como si fuera, como ahora que ya a partir de los 18, entonces ya puede trabajar. Entonces allá, o sea, era a los 12 y no era como una opción, sino que era como una obligación. Entonces, a los 12 se consideró que el futuro novelista tenía la edad suficiente para comenzar a trabajar. Y así comenzó su vida laboral en jornadas diarias de 10 horas en Warren's Boat Bucking Factory, una fábrica de betún para calzado, ubicada cerca de la actual estación ferroviaria Charing Cross de Londres. Durante este periodo su vida transcurrió pegando etiquetas en los botes de South Police, betún para calzado, y ganaba 6 chelines semanales. Con este dinero tenía que pagar su hospedaje y ayudar a la familia, la mayoría de la cual vivía con su padre, que permanecía encarcelado. Entonces, imagínese, él a los 12 años trabajaba 10 horas, o sea, más de lo que está estipulado que trabajamos hoy, pues por lo menos en Colombia, que son las 8 horas diarias. Él trabajaba 10 horas
y no solo para mantenerse él, sino también para mantener a la familia. Entonces, imagínense pues un niño a esa edad y con esos trabajos. Entonces, ahí quienes han leído o quienes han escuchado o visto, porque pues esa obra también tiene película, la de Oliver Twist, eh, ven como, se ve como eh, mucho de autobiografía, digamos, lo que es en esa obra y en David Copperfield. Sí. Entonces, bueno, resulta que después de algunos meses su familia pudo salir de prisión de Marshalesa, pero su situación económica no mejoró hasta pasado un tiempo, cuando al morir la abuela materna de Charles, su padre recibió una herencia de 250 libras. Su madre, miren pues el descaro, su madre no retiró a Charles de forma inmediata de la compañía, o sea, de la fábrica de botas, que era propiedad de unos parientes de ella. Dickens nunca olvidó en el empeño de su madre de obligarlo a permanecer en la fábrica. O sea, la familia salió, estaba mal igual económicamente, pero el papá recibió esa herencia y con todo y herencia a él lo obligaron a seguir trabajando. Estas vivencias marcaron su vida como escritor. Dedicó gran parte de su obra a denunciar las condiciones deplorables bajo las cuales sobrevivían las clases proletarias. En su novela David Copperfield juzgada como la más autobiográfica, escribió: "Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar cuánto deseaba ir al cielo". Entonces ahí se retrata mucho como él, como eso, eso que vio él en su infancia. Mm. Bueno, en 1827 ya él pasó a trabajar como pasante en un bufete de procuradores, luego fue taquígrafo judicial, en 1828 fue reportero colaborador, luego cronista parlamentario y en 1834 periodista político. Ya en 1836 publicaba artículos en forma de esbozos literarios, los cuales dieron paso a las primeras entregas de una de sus grandes obras que se llamaba Los papeles póstumos del Club Pickwick, que fue como una de sus primeras grandes obras. En este año también se casaría, pero de ese matrimonio tuvo 10 hijos. De ahí trabajó como editor de un periódico y colaborador en otro. Entre 1937 y 1938 escribió su otra gran obra, Oliver Twist, que era un relato autobiográfico publicado en entregas durante 2 meses. Entre 1800, entre 1838 y 1840. Em, Luego, Nicolás Nicleby sería como la siguiente obra que publicaría entre 1840 y 1841. De ahí seguiría La tienda de antigüedades en 1841, Notas de América en 1843, Canción de Navidad en 1946-48 y Duby e Hijo. Bueno, y Duby e Hijo fue en 1848. Fundó el semanario Household Words, donde difundió escritos de autores poco conocidos y en el que publicó dos de sus más excelsas obras, Casa Desolada en 1852 y Tiempos Difíciles en 1854. No sé si ustedes han de pronto leído alguna obra de este autor o si conocían, por ejemplo, esta canción de Navidad que es como la más conocida, Oliver Twist. Tiempos Difíciles también es como una obra muy, muy conocida. Muchas de sus obras han sido llevadas al cine.
Su gran bestseller, David Copperfield, del cual llegó a vender hasta 100.000 ejemplares en poco tiempo, fue publicada por entregas en 1849 y ya en formato libro en 1850. Recuerde que si tienen algún aporte, se les abre el espacio. Bueno, los escritos de Dickens fueron sumamente populares en sus días y fueron leídos extensamente. Gracias a la obra que iba publicando, Dickens ganó un gran prestigio, considerado como el gran novelista de lo social. Sometido como estaba a una gran carga de trabajo destinada a satisfacer la demanda de sus lectores, Dickens no tardó en caer en una crisis que le llevó a la ruptura con sus editores, tras exigirles una mayor remuneración, petición que le fue denegada. Porque, según como les estaba comentando ahorita, que les estaba mencionando las publicaciones de sus obras, como pueden ver, él prácticamente cada año publicaba una obra y era muy leído, ¿cierto? Fue muy leído, entonces pues él exigía que deberían pagarle como más por eso. Y le decían pues que era novelista de lo social porque él criticaba mucho como esa condición de deplorable, por ejemplo, del obrero, de cómo se trataba al obrero, defendía mucho, por ejemplo, lo que era cómo se maltrataba, por ejemplo, la mujer. Que, que la llevaban a la prostitución o que trabajaba como prostituta. Entonces él defendía mucho pues como los derechos de estas mujeres. Entonces era muy crítico. Bueno, alrededor de 1850 la salud de Dickens había empeorado. Este cambio fue agravado por la muerte de su padre, de una hija y de su hermana Fanny. Dickens se separó de su esposa en 1858. El 9 de junio de 1865, mientras regresaba de Francia para ver a Helen Terman, Dickens sufrió un accidente, el famoso choque ferroviario de Staplehurst, en el cual los 7 vagones del tren cayeron de un puente que estaba siendo reparado. El único vagón de primera clase que no cayó fue aquel donde se encontraba Dickens. El novelista pasó mucho tiempo atendiendo a los heridos y moribundos antes de que los rescatadores llegasen. Antes de partir, se acordó del inconcluso manuscrito de Nuestro amigo mutuo y regresó al vagón únicamente a recuperarlo. Típico de Dickens, él luego usaría esta terrible experiencia para escribir su corta historia de fantasmas, El Guardia, en la cual el protagonista tiene la premonición de un choque ferroviario. Él incluso este hecho de ese accidente lo había ocultado porque él tenía se dice que él tenía como un amante antes de separarse de su esposa. Entonces, se dice que él iba con ella en ese tren, entonces por eso él no mencionó, digamos, lo del accidente como tal. 5 años después del citado accidente, el 9 de junio de 1870, murió al día siguiente de sufrir una apoplejía sin haber recuperado la conciencia. Contra su deseo de ser enterrado en la Catedral de Rochester, la cercanía de su domicilio, de forma barata, sin ostentaciones y estrictamente privada. Lo fue en la llamada Esquina de los Poetas, de la abadía de Westminster. Si bien se procuró respetar su deseo de privacidad, circuló a su muerte un epitafio impreso en el que se decía que fue simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses. Fue como uno de los epitafios pues, que se crearon del autor, en cierto modo como contrario a lo que él quería, porque él quería como que lo enterraran como sin, pues,
sin mucho boom y nada, o sea, como alguien humilde, poca gente, algo privado, pero pues igual era muy famoso pues como por su posición Juan, crítica. Sí. en el chat, Juliet nos escribe, sí, es imprescindible y gozable leer sus obras. En la poca edad que tengo y de lo poco que sé de él, fue grande escritor y tuvo mucha popularidad. Ajá, así es. Sí, incluso todavía es muy leído. Incluso ahora se ven ediciones, nuevas ediciones que se sacan por esta época, sobre todo de esta de Canción de Navidad. Bueno, dice, Dickens estipuló que no se erigiera ningún monumento en su honor. Su única estatua de tamaño natural data de 1981. Fue realizada por Francis Edwin Hallwell y se encuentra localizada en Clark Park, Filadelfia, en los Estados Unidos. Su gran sueño fue el de ser libre y lo consiguió siendo escritor. Bueno, en cuanto a su estilo literario, el estilo de Dickens es florido y poético, con un fuerte toque cómico. Sus sátiras sobre el esnovismo de la aristocracia británica. Él llamaba a uno de sus personajes el refrigerador noble. Son a menudo populares, comparaciones de huérfanos con accionistas o comensales con muebles son algunas de sus más aclamadas ironías. Dentro de sus personajes, a Dickens lo han llamado un autor cuyos personajes son de lo más memorables y creativos en la literatura inglesa, sino exclusivamente por sus peculiaridades insólitas, con certeza por sus nombres. Personajes como Ebenezer Scrooge, el cual es el personaje protagonista de Canción de Navidad, quienes lo han leído, quienes han visto las películas, que es un señor avaro que se le aparecen tres fantasmas en la noche de Navidad. Juan, en el chat hay un comentario de Nelson, dice, yo supe de Charles Dickens por el personaje de Scrooge, sobre todo porque por esta época es cuando nos recuerda la historia Cuento de Navidad. Ajá, sí. Entonces ese es como uno de esos personajes pues como más característicos y de sus cuentos pues como más populares. Pero también está, por ejemplo, o yo llegué a escuchar mucho, por ejemplo, la de Oliver Twist, porque es incluso tiene películas, si no estoy mal. Y la otra era, ya se me olvidó, tiempos difíciles, tiempos difíciles. Ah, no, y David Copperfield también es otra muy conocida. Ajá, tienda de antigüedades, claro, sí. Gracias, Roxana. Gracias, Juliet, Roxana. Bueno, dentro de otros personajes estaban Fagin, Mr. Gump, David Copperfield, Charles Darnay, Oliver Twist, Mick Camber, Pecksniff, Miss Havisham, Warford Scarce y muchos otros. Son también conocidos que se pueden hasta creer que tienen una vida fuera de sus novelas y que sus historias continuarían con otros autores. A Dickens le encantaba el estilo del siglo XVIII, el romance gótico, incluso lo llegó a tomar a juego. Northanger Abbey de Jane Austen, de la que estuvimos hablando la semana pasada, el romance gótico incluso lo llegó a, bueno, fue una muy conocida parodia de este autor. Y mientras algunos son grotescos, sus excentricidades no suelen eclipsar sus historias. Uno de los personajes mejor dibujados dentro de sus novelas es la misma Londres.
Desde los bares de las afueras de la ciudad hasta las orillas del Támesis, todos los aspectos de la capital británica son descritos por alguien que la amaba verdaderamente y que pasaba muchas horas caminando por sus calles. Esto en cuanto a sus personajes. Juan, en el chat hay un mensaje de Juliet, dice, la del misterio de Edwin Drood, esa quedó inconclusa e incompleta. Esa estoy pendiente de leer. Sí, sí, esa fue una de sus obras inconclusas. Me perdió lo que iba a decir. Bueno. Bueno, él al principio sus obras, o sea, muchas de sus novelas las hizo por entregas y eso generó como mucha acogida o generó muchos seguidores de él porque él hacía novelas por entregas en periódicos. Entonces, él hacía, por ejemplo, una novela y él entregaba una parte y él no se acomodaba, digamos, al gusto del lector o a la necesidad del lector, sino que él a veces demoraba las continuaciones de sus obras y eso generaba como más suspenso y más como gusto en leer. Entonces, incluso cuando llegaban las obras en los barcos, la gente empezaba como, ay, ya llegó no sé qué, o sea, iban como a preguntar por el libro. Entonces, eso generó que tuviera más seguidores en muchas de sus obras. Bueno, como les hablaba, pues lo del escritor social, él en eh, las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social. Él era un fiero crítico de la pobreza y de la estratificación social de la sociedad victoriana. A través de sus trabajos, Dickens mantenía una empatía con el hombre común y un escepticismo por la familia burguesa. La segunda novela de Dickens, Oliver Twist, fue responsable de la limpieza del actual arrabal de Londres, que fue la base de la historia de la isla Jacob. Además, con el personaje de una trágica prostituta, Nancy, Dickens humanizó a tales mujeres para los lectores, mujeres que eran apreciadas como desafortunadas, inmorales víctimas inherentes de la economía del sistema victoriano. La Casa Desolada y la pequeña Dorrit elaboraron extensas críticas hacia el aparato institucional victoriano. Los interminables litigios de la corte de la Cancillería que destruyeron las vidas de personas en la Casa Desolada y el ataque doble en la pequeña Dorrit con la patente ineficiencia y corrupción de las oficinas y con la irregular especulación de los mercados. Entonces, bien que él era muy crítico, digamos, de esa forma como se trataba, digamos, a la clase humilde por en esa época victoriana y cómo se trataba, digamos, a la mujer que trabajaba en la prostitución. Entre sus técnicas literarias, a menudo Dickens usaba idealizados personajes y escenas de alto toque sentimental, contrastando con sus caricaturas y las terribles verdades sociales que revelaba. Este idealismo sirve solo para destacar el fin de Dickens de conmover con su crítica social. La mayoría de sus novelas están relacionadas con el realismo social, enfocándose en mecanismos de control social que dirigen las vidas de las personas. Por ejemplo, en las redes industriales en tiempos difíciles y códigos de clase hipócritas y excluyentes en Nuestro tiempo mutuo. Eran como dos novelas en las que abordaba esas críticas. Juan, Ana tiene la mano levantada, entonces Ana, si quieres enciende tu micrófono para pues darnos tu aporte o... ¿Ah? Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Gracias. Bueno, lo que pasa es que hago una relación importante con el tema de
lo que estaba mencionando ahorita Juan David sobre las críticas, los cuestionamientos sociales que hacía Dickens a su época. Yo soy socióloga y en sociología a veces hacemos un uso de la literatura para poder, digamos, recopilar algo de las características de una comunidad y de un momento histórico particular. Entonces, si bien hay mucho de imaginación del escritor o la escritora, pues también hay características de esa sociedad donde se desarrolla la historia que se pueden tomar de la literatura. Y algo importante para señalar de Dickens es que, por ejemplo, a diferencia de Marx, el sociólogo por excelencia, que yo creo que es el más reconocido, aunque alguien no sepa nada de sociología, sabe quién era Marx. A diferencia de Marx, él no cuestionaba, no criticaba, digamos, a las personas por pertenecer a una clase social determinada. Entonces él no pensaba, por ejemplo, que la gente pudiente o los burgueses eran los malos y los obreros eran los buenos, entre comillas, sino que cuestionaba más que la clase social a la que perteneciera la persona, las acciones y las actitudes mezquinas, egoístas, que promovían el pisotear al otro, el respetarlo, el abusarlo, el llevarlo al extremo, de pronto a las mujeres al tema de la prostitución. Entonces uno podría pensar que aunque él era, digamos, revolucionario en su momento, por los cuestionamientos sociales que hacían, también era como algo indulgente con determinadas dinámicas, porque pues claro, él en su visión de literato no contemplaba, digamos, como la estructura, la macroestructura económica que sí contemplaba Marx en sus escritos, por ejemplo. Entonces es bueno como quería como hacer esa claridad, esa diferencia de que él, a pesar de no tener como conocimientos en economía, en política, o de pronto sí los tenía, pero digamos que no se explayaba tanto en ese sentido, pero sin embargo aprovechó su arte, su escritura para generar conciencia sobre las injusticias, que es lo rescatable de él. Eso era, muchas gracias. Gracias, qué buen aporte. Sí, digamos que, y no solo eso, sino que aparte de lo que él veía, también de lo que él vivió, porque pues él también le tocó, digamos, lo que les comentaba al principio, ese trabajo forzado, pues el hecho de con solo 12 años tener que trabajar 10 horas y sostener a su familia y sostenerse él y tener que seguir trabajando incluso ya después de que su familia estaba bien. Entonces eso también, digamos que lo llevó a generar esa escritura. Y de por sí en la literatura eso lo vemos mucho. La semana pasada cuando hablábamos de Jane Austen, mostraban cómo ella dentro de sus novelas hacía ese énfasis de la mujer, pintaba esos personajes que tenían como libertad en una sociedad que la mujer no tenía pues como tanta libertad ni tanta independencia, y más en una época pues donde no tenía casi protagonismo, ¿cierto? Entonces, y eso vemos mucho digamos, en la literatura desde esa época hasta actualmente, o sea, cómo la, la realidad social y económica, por más que no se tenga, digamos, un conocimiento profundo con respecto a esa parte económica o en cuanto a esa parte política, la realidad social es algo que, que se vuelve como inherente, pues, y que es inevitable no sentirse afectado y que de algún modo así no se tenga un conocimiento profundo sobre ella, sí lleva como a tener un mínimo análisis sobre ella y genera, digamos, en los escritores como esas historias, ¿cierto? Donde a partir de esas historias que ellos generan, encuentran como una forma de criticar o de ir en contra de ese orden establecido y de ese orden impuesto donde digamos,
se presentan esas desigualdades y esas cosas, ¿cierto? Bueno. Bueno, les comentaba pues que las obras de él tienen, sobre todo pues lo que es Oliver Twist y David Copperfield, tienen pues como mucho de autobiográfico. Entonces dice, David Copperfield es una de las más claras autobiografías. En ella su protagonista exclama: yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar cuando deseaba, cuánto deseaba ir al cielo. Pero las escenas de la casa desolada, de interminables casos de la corte y argumentos legales pudieron venir solo de un periodista que tuvo que reportarlos. La propia familia de Dickens fue enviada a la prisión por pobreza, un tema común en muchos de sus libros, y la detallada descripción de la vida en la prisión de Marsella en la pequeña Dorrit es debida a las propias experiencias de Dickens en aquella institución. La pequeña Nell en la vieja tienda de curiosidades es un pensamiento que representa a su propia cuñada. El padre de Nicholas Nickleby y Wilkins de Micawber son, con seguridad, el propio padre del autor, así como la señora Nickleby y la señora Micawber son similares a su madre. La naturaleza snob de Pip, de Grandes Esperanzas, también tiene cierta afinidad con el mismo autor. Dickens pudo haber dibujado su experiencia infantil, pero él estaba también avergonzado de ellas y no revelaría que sus propias narraciones venían de la mucra. Entonces ahí vemos como mucho de la vida de él en sus historias, tanto pues, de lo que pasaron, lo que pasó su familia en prisión, de lo que pasó él pues, en sus trabajos forzados. Entonces como eso también influyó mucho, no solo las condiciones sociales de la sociedad, sino también pues como lo que él vivió. Bueno, en cuanto a su legado, su popularidad menguó un poco tras su muerte, pero sigue siendo uno de los más conocidos y más leídos de los escritores británicos. Al menos 180 películas y adaptaciones para la televisión basadas en los trabajos de Dickens confirman el mencionado éxito. Muchos de sus trabajos fueron adaptados por el escenario durante su vida y ya en 1913 se realiza una película muda de Los papeles póstumos de Club Pickwick. Esto sucede también en su más conocida novela Cuento de Navidad, con nuevas adaptaciones casi todos los días. Es también la más filmada de las historias de Dickens y muchas versiones datan desde los inicios del cine. Entonces, como vea que, por ejemplo, y nos comentaba Nelson que él conoció a Dickens por él, y creo que todos, porque yo creo que yo también, la primera hora o la hora por la que lo conocí fue esa, porque pues incluso esa hora la pasaron a obra animada, pues caricatura animada, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde pequeño uno le tocó ver esa historia, sobre todo por estas épocas. Sus escritos inspiraron a otros, en particular a periodistas y figuras políticas, para incluir en sus agendas estos problemas de opresión de clase. Por ejemplo, las escenas de prisión en La pequeña Dorrit y los papeles póstumos del Club Pickwick fueron los primeros instigadores en la destrucción de Marshalsea y Fleet Prison. Así como Karl Small dijo, Dickens y otros novelistas de la Inglaterra victoriana, de Dickens y otros novelistas de la era victoriana, exhibían al mundo más verdades sociales y políticas que las que eran pronunciadas por políticos profesionales, publicistas y moralistas juntos. Entonces, eso mencionaba pues Marx de Dickens. La popularidad excepcional de sus novelas, incluso aquellas con temas de oposición social, como La casa desolada en 1853, La pequeña Dorrit
en 1857 y Nuestro amigo mutuo en 1865, subrayan no solo su casi natural habilidad para crear apremiantes historias e inolvidables personajes, sino que también aseguraban que los temas públicos, sociales y de justicia que normalmente eran ignorados fuesen enfrentados. Entonces, cómo a partir de la literatura se genera como esa crítica social y se ha visto mucho pues a través de la historia, cómo muchos autores abordan esa crítica social desde la, entre comillas, ficción. Los novelistas continúan influenciados por sus libros. Por ejemplo, escritores como Anne Rice, Tom Wolfe y John Irving evidencian conexiones directas con Dickens. El humorista James Finn Garner hasta escribió una versión políticamente correcta de su cuento de Navidad. De cualquier manera, Dickens se mantiene hoy como un brillante innovador y algunas veces defectuoso novelista cuyas historias y personajes se han convertido no solo en arquetipos literarios, sino también en parte de la imaginación pública. Eso fue como lo relacionado de este autor. En cuanto a sus novelas, entonces está Los papeles póstumos del Club Pickwick, les comentaba, fue como la primera obra que sacó. Oliver Twist, Nicolás Nickleby, La tienda de antigüedades que nos comentaba Juliet, Barnaby Rudge, Martin Chuzzlewit, El pequeño Dombey, David Copperfield, que fue como una de sus novelas más exitosas, Casa Lúgubre, Tiempos difíciles, La pequeña Dorrit, bueno, acá se me repitió, Historia de dos ciudades, Grandes esperanzas, Nuestro común amigo y El misterio de Edwin Drood, que fue una de sus obras inconclusas. Bueno, entonces ahorita hablemos de este cuento. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Qué les pareció? Para no hablar yo solo del cuento. Nadie. Bueno, este cuento realmente fue un cuento pues, realmente corto. No se conoce mucho, porque incluso yo estuve investigando y no se conoce mucho o no hay mucho sobre él, porque normalmente cuando se busca fantasmas de Navidad se confunde con un cuento de Navidad o una canción de Navidad y no es la misma historia. Fantasmas de Navidad abordaba era como una reunión donde se contaban historias de fantasmas, ¿cierto? Se hablaban de casas embrujadas y de personajes pues que aparecían y de maldiciones que habían con fantasmas. Es un cuento muy ligero, de una lectura muy fácil, muy rápida. Juan, disculpa, te interrumpo, es que Juliet en el chat pregunta que si es de la película o hace referencia a esa. No, por eso les comentaba que tiende a confundirse con un cuento o una canción de Navidad y no aborda, o sea, yo también cuando empecé el cuento pensé que abordaba algo relacionado con esos fantasmas del cuento, pero no. De esa película o sea, esa película es la de un cuento o una canción de Navidad, ¿cierto? Pero no, esa es de la que yo les comento, o sea, la película como tal, es esa película pues que nos comentaba Nelson que conoció ahí, que sí, que les comentaba que todos conocimos o la mayoría conocimos a Dickens por esta obra, pero no es esa, no es un cuento o una canción de Navidad.
Juan, en el chat Nelson dice, la historia estaba perfecta para una noche de misterio y da pie para que todos cuenten casos que conocen de fantasmas. Creo que en muchas familias hay una historia al respecto. Ajá, sí, era eso, era una reunión donde se contaban, cada quien contaba como historias de fantasmas. A veces en alguna historia uno creía que era, creo que si no estoy mal es la primera, que eran varias personas las que estaban narrando la historia, pero es una persona, porque narraban de alguien que llegaba a un hotel, como una especie de hotel, creo, y entonces había un cuadro de un personaje como muy oscuro en el cuarto, como sobre la chimenea, si no estoy mal, y esas camas antiguas, pues, y como digo, las barandas de la cama, digo yo, eran como muy aterradoras. Entonces él con la luz de la, pues de la chimenea, las sombras que se creaban, te empezaba como a sentir como sustico, como, ay, como que voy a inventar. Él decía, nos vamos a inventar que necesitamos no sé qué para que venga un sirviente, pero no, cuando refería a nos, no era que fueran varios, sino que era él solo. Y ahí narran una historia de que llega un fantasma de una mujer con un traje mojado y llega y se sienta en una silla ahí al pie de la chimenea y empieza es mirando el cuadro del señor y tiene un manojo como de llaves y empieza a probar las llaves en las cerraduras y él es tétrico del susto, ¿cierto? Juan, en el chat nos dicen, Edwin, que fue un poco confusa porque no sabían quién contaba la historia. Y Juliet dice, siendo sincera, yo me confundí al principio. No lloré porque mi mamá lo había leído y me explicó. Y Edwin dice, yo también me tocó leerla 2 veces para entender mejor la historia. Yo porque, o sea, yo al principio la puse en el audiocuento, pero no, o sea, la escuché así y la entendí mejor cuando la leí. Porque cuando la puse así, como que me perdía, como que me distraía, entonces no. Pero ya después cuando la leí, sí me di cuenta que no era que fuera una historia, sino que eran varias historias de diferentes fantasmas. Y la primera no era que fueran varias personas, sino que era uno, ¿cierto? Que cuando decía que siempre cargamos nuestras pistolas, pero no era que hablara de varios, sino que era solo una persona la que estaba ahí. Entonces hablan de varias historias. Está la historia de la mujer esta que aparece, está la historia del carruaje, que es un carruaje que una mujer escucha afuera, entonces ella dice, bueno, estaban de fiesta y no me invitaron y pues no me dijeron nada. Y entonces le dicen, no, que se calle eso, porque resulta que cada vez que sonaba ese carruaje era que alguien se iba a morir. Y en efecto se muere, pues como a los meses se muere una de las que manejaba el hotel. Juan, Sí, disculpa, te interrumpo. Es que hay un mensaje en el chat de Juliet y dice, por eso mismo mi mamá me dijo que lo leyera y yo no hice caso. Después yo estaba afanada porque me intrigaba. claro, es que así me pasó a mí, que, o sea, yo lo escuché y no sé, sería que me distraje o no, realmente el acento no, porque, o sea, el que lo leía tenía buena acentuación en la lectura, pero no, seguro uno se distrae, a veces uno se distrae cuando escucha y a veces se concentra más cuando lo lee. Sí, entonces es como una historia de varios fantasmas, pero no es necesariamente pues como esta obra del cuento de Navidad, que son tres fantasmas que se le aparecen a Scrooge y empiezan como a mostrarle la Navidad pasada, la Navidad presente y la Navidad futura. Entonces como haciéndole reflexionar sobre su posición como persona que despreciaba la Navidad y como persona avara y como persona, ¿cierto? No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver es más como, pues eran como historias de fantasmas. Supongo yo que fueron en Navidad, puesto que se dicen fantasmas de Navidad, entonces la reunión se hizo en torno a esa noche de Navidad. La grabación, pues no, cuando
esta semana, pues ya sería el miércoles o jueves. Bueno, esa era como más que todo. Ah, bueno, también hay una historia, había otra historia que era de un niño al que el tutor era como un huérfano y el tutor como que lo maltrataba, como que lo encerraba en una jaula y entonces resulta que alguien que llega a vivir pues o a pasear donde un hermano, es una mujer, ve al niño y ella decía pues que ese niño quién era, entonces el hermano le decía que no, que resultaba que era un niño que había sido maltratado, que lo encerraba en una jaula, que no sé qué, y que al que se le aparecía o a los niños que se le aparecía, normalmente aparecían, se morían. Y en efecto, a los días, creo que se le aparece a uno de los hijos del señor y a los días se muere. Entonces es como eso. Por eso decía Nelson que es muy bueno como para esas historias que normalmente se cuentan. Y sí, que muchas familias, en muchas familias existe que se cuentan esas historias de fantasmas. Y sobre todo en las familias, pues, más que todo antes, sobre todo de los padres, de los abuelos, más que todo que son como los más supersticiosos, donde más existen o existieron esas historias sobrenaturales. Bueno, eso era pues como a breves rasgos, pues como la historia y como el autor que vamos a hablar hoy. La idea es que, bueno, yo les había dicho que se iba a hacer 3 sesiones seguidas, pero no, la dentro de 8 días no se va a hacer porque como estamos en cierre de año, es complicado hacerla como tan seguido, pero entonces ya la última sesión la haríamos para el 19, si no estoy mal. Sí, sería para el 19 la última sesión y no vamos a leer hacer unas lecturas de cuentos ni de poesía, sino que lo que yo tenía pensado era hablarles alrededor de lo que es la historia de la lectura. Y muy bueno, pues como que hiciéramos una tertulia literaria o una tertulia donde cada cual o quien quiera comparta una experiencia alrededor de la lectura, sea una experiencia eh, bonita, cómica, difícil, eh, mm, no sé, la que ustedes tengan en sus historias, en sus experiencias, digamos, de vida, relacionadas pues como con el mundo del libro, de la literatura, experiencias que hayan tenido así pues relacionadas a eso. Entonces la idea sería como eso. De todas maneras, como no se va a leer nada, yo sí les voy a compartir de todas maneras una lectura. Voy a ver si las comparto por el grupo y de pronto pues con la invitación les voy a compartir una lectura. Es un ensayo de José María Vargas Vila, muy bonito sobre el libro. Se llama Ars Verba, para que pues no porque vayamos a trabajar alrededor de ella, sino pues por como, digámoslo así, que como un obsequio, o sea, como para que disfruten esa lectura que me parece muy bonita relacionada a lo que es el libro y la lectura. Bueno, recuerden llenar el formulario, que eso es lo que nos sirve para seguir con este espacio. Sus comentarios nos los pueden dejar ahí, cualquier opinión que tengan con respecto al club, mejora, crítica, recomendación, lo que quieran. Sí, el grupo de WhatsApp, sí, hay un grupo. Bueno, Nelson dice, imagínense en el campo sin luz, en la oscuridad iluminada por una vela y contando esas historias de fantasmas y en medio de sonidos de la noche. Sí, genial. Apenas es. Esas
Dice Julie, esas eran las mejores épocas. En la finca de mi abuela lo hacíamos así. Claro, es que esas épocas eran como, los abuelos eran los que más tienen de esas historias o tenían de esas historias. Mi abuelo paterno era uno que, como él siempre vivió en el campo, o sea, él fue campesino, entonces él tenía muchas de esas historias de mitos y leyendas en el campo de cosas pues, sobrenaturales que pasaban. Bueno, ahí está el grupo de WhatsApp para quien estaba pidiendo el enlace. Sí, entonces la idea es como compartir, o sea, no siempre está el audiolibro, pero bueno, en la medida de lo posible siempre se les comparte cuando esté. Mm, bueno, entonces eso era pues como todo por hoy. Les agradezco mucho pues su asistencia.